De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y sus cifras, más del 70% de las mujeres que sufren de síndrome de ovario poliquístico no están diagnosticadas. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Un espacio en el que contamos con expertos en salud, médicos, personal asistencial y diferentes profesionales que nos enseñan cómo vivir mejor nuestra vida. ¿Qué es el síndrome del ovario poliquístico? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se trata? ¿Y qué complicaciones puede tener? Todo esto y mucho más en nuestro nuevo episodio de Cuida tu Salud. Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompaña el doctor Elkin Escorcia, médico ginecobstetra de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Elkin Escorcia, bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Con mucho gusto, es un placer para nosotros tenerlo y vamos a hablar hoy de ovario poliquístico, el síndrome del ovario poliquístico o SOP, ¿verdad? Correcto. Algunas de las preguntas que vamos a hacer hoy vienen de nuestra investigación, pero también vienen de las personas que en nuestras redes sociales quieren saber algunas cosas y entender mejor el desarrollo o el tratamiento de este síndrome. Pero doctor, antes algo, y es cuéntenos un poquito de su trayectoria. Bueno, Sandra, yo soy médico y cirujano de la Universidad de Cartagena. Posteriormente hice la especialidad en ginecología y obstetricia con la Universidad del Bosque. Me he desempeñado durante 18 años como ginecólogo y obstetra. Actualmente trabajo como médico institucional en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hago también la parte de coordinación de la sección de ginecología. He sido docente por muchos años. Tengo el curso de docencia universitaria y me he desempeñado en las actividades con los estudiantes de la Universidad del Bosque, la Universidad de los Andes, en la cual soy profesor clínico. Y pues actualmente ejerzo mi profesión, como les decía, desde hace 18 años. Muy bien, qué mejor que la docencia para profundizar en muchísimos temas y entender y mantenerse actualizado todo el tiempo de sobre qué se trata el SOP. El síndrome de ovario poliquístico, en palabras que entendamos todos, ¿qué es? Sí, el síndrome de ovario poliquístico es una condición médica donde hay algunas alteraciones endocrinas, o sea, del sistema hormonal, y alteraciones metabólicas, de todo lo que tiene que ver con las alteraciones que se pueden producir en el metabolismo de carbohidratos, de grasas, azúcares, y que en general cuando se habla de síndrome se habla de un conjunto de situaciones. Estas todas pueden llevar tanto a las manifestaciones clínicas que tienen las pacientes como a las complicaciones o situaciones que pueden presentar en un futuro. Entonces, cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, más que pensar en quistes de ovario, que es lo que su nombre pareciera indicar, hablamos de una condición un poquito más compleja, donde hay una alteración hormonal, o sea, una alteración endocrina, y donde también nos lleva a algunas alteraciones metabólicas. ¿Y qué lo causa? No hay una causa específica, no conocemos directamente hay un motivo específico o una causa especial que haya sido identificada. Conocemos mucho de qué sucede en el síndrome, pero no sabemos exactamente qué lo causa. Obviamente tiene un trasfondo en la parte genética, como una predisposición genética, una alteración en la manera como esas hormonas se producen normalmente o se metabolizan normalmente en el cuerpo, y eso es lo que lleva a ese tipo de alteraciones. Hay una disfunción, una falla en la función de cómo el organismo debe metabolizar esas hormonas de alguna manera, y también cómo el organismo en ocasiones debe metabolizar otras sustancias como los azúcares, los carbohidratos. Entonces eso es lo que conocemos, pero no hay una causa puntual que podamos identificar. Se podría decir entonces, esto de genética uno a veces lo asocia directamente con herencia. ¿Es hereditario o no necesariamente, sino que la persona sola desarrolla un tema desde los genes? ¿Cómo es eso? Sí, son dos temas que a veces causan mucha confusión, y cuando uno tiene una alteración genética uno puede sufrir un daño genético de inicio, es decir, cuando uno está en formación
puede sufrir esa situación o esa alteración, bien sea porque tuvo una exposición ambiental, bien sea porque hubo un error dentro del proceso de formación, pero uno puede tener esa situación. Sin embargo, sí se ha notado en familias, madres de pronto en un momento dado que tienen síndrome de ovario poliquístico, una mayor predisposición en su descendencia, en las hijas, a tener un síndrome de ovario poliquístico. Entonces hay condiciones genéticas que se pueden heredar, pero hay condiciones genéticas que pueden alterarse exclusivamente en una persona de inicio, que es lo que llamamos en medicina de novo o de nuevo. Las mujeres, ¿a qué edad deberían estar como más pendientes de signos de alarma? Y ya vamos a hablar de signos de alarma, pero como ¿cuál es esa edad en la que inicia? Sí, este es un trastorno que básicamente afecta a mujeres jóvenes y en edad reproductiva. Entonces, prácticamente desde la adolescencia, muchas mujeres pueden empezar a presentar alguna sintomatología que nos oriente a pensar en el síndrome de ovario poliquístico, y eventualmente en mujeres adultas jóvenes van a debutar o a iniciar con una serie de síntomas que nos lleva al diagnóstico. Pero es una condición que afecta a mujeres en edad reproductiva. Es decir, vamos a tener pacientes que empiezan a presentar síntomas algunos años después de su desarrollo menstrual. Y ahora hablemos un poquito de esos síntomas, como que empiezan a sentir, de qué se empiezan a dar cuenta que pueda alertar y consultar. Digamos que alguna de las alteraciones más frecuentes que se ven con el síndrome de ovario poliquístico es la parte menstrual. Entonces empiezan a haber alteraciones en la regularidad del ciclo. Entonces ya las menstruaciones de pronto no vienen cada 28, cada 30 días o mensual, sino que empiezan a espaciarse y demoran entre una y otra más de 35 días. Hay muchas pacientes que entran en ausencia franca de menstruación por muchos meses. Otro de los síntomas tiene que ver con los cambios a nivel hormonal, principalmente con una producción aumentada en las hormonas masculinas, y esto lleva a aparición de acné, aparición de grasa en el cabello o en la piel, aparición de aumento de vello corporal en áreas pues, que la paciente usualmente, en el caso femenino, no son habituales. Y eso es en cuanto más o menos los síntomas que podrían tener y por los cuales se identifican la mayoría de pacientes. Ya el resto de cosas que uno encuentra en exámenes, en ecografía o en el mismo examen, eso se llaman signos. Pero la paciente más que todo en ovario poliquístico inicialmente se va a quejar de acné, aumento de vellos, cambios en su piel con aumento de grasa o alteraciones menstruales. Entre una paciente y otra, ¿hay diferencias o el patrón permanece de una persona a la otra? No, efectivamente hay diferencias en cómo se expresa el síndrome de ovario poliquístico, cómo se manifiesta en cada persona. En medicina recibe el nombre de fenotipos. Entonces hay un tipo de persona en la cual se puede manifestar con alteraciones menstruales y tener ovarios de aspecto poliquístico en una ecografía. En otra persona puede ser aumento de todas estas situaciones de piel, acné, vellos y las alteraciones del ovario en la ecografía. Otra puede ser la alteración de los vellos con las alteraciones menstruales y otra puede tener las tres cosas. Entonces, a grosso modo, se identifican aproximadamente unos 4 tipos diferentes de pacientes que a pesar de no tener los mismos síntomas, todas tienen el mismo síndrome de ovario poliquístico. Una vez la persona detecta algo de esto o varios de estos síntomas, ¿cómo es ese primer diagnóstico? Sí, el síndrome de ovario poliquístico, cabe notar que no tiene un examen, como a veces mucho de nuestro público puede pensar de que en medicina pues uno hace un examen específico que le indica exactamente qué enfermedad tiene la persona. Cuando hablamos de síndromes, hablamos de eso, de agrupaciones, de situaciones o de síntomas, y que si todo cuadra, entonces podemos hacer el diagnóstico. Entonces existen unos criterios para uno poder hacer el diagnóstico en los cuales uno encaja esos grupos. Alteraciones menstruales, el aspecto de los ovarios en la ecografía y las alteraciones de aumento de hormonas masculinas o de acné, de vellos. Entonces no es un diagnóstico que se haga de una vez con un examen que lo indique, sino que uno tiene que hacer una historia clínica completa, saber exactamente muchos parámetros de la paciente en el interrogatorio, hacer unos exámenes en sangre, hacer una ecografía, y cuando uno engloba todo esto,
puede llegar a la conclusión de que se trate o no de un síndrome de ovario poliquístico. Hay que entrar por descarte de otro tipo de enfermedades o de condiciones. ¿Es posible prevenir un SOP? No, porque precisamente, como hablamos en un principio, no tenemos una causa exacta, pero sí sabemos que hay una alteración genética en la manera cómo hace el control de la producción hormonal. Entonces, ese daño de cómo se hace el control hormonal lo tiene la célula desde un principio y lo va a manifestar todo el tiempo. Entonces, si bien es cierto, no es prevenible, sí modificando algunas condiciones podemos, por supuesto, minimizar los síntomas y hacerlo prácticamente imperceptible. Es tratable, digamos. Es manejable. Así. Pero uno podría hablar ahí de que lo trata, pero ¿se cura o no? Sí, definitivamente la mujer convive toda su vida solo que tratándolo. Exacto, no hay un tratamiento aprobado ni hay un tratamiento específico para curar o tratar o quitar el síndrome de ovario poliquístico. Lo que nosotros hacemos es el manejo de los síntomas para que estos de alguna manera no afecten la calidad de vida de la paciente. ¿Podríamos mencionar algunas de esas estrategias, digamos, dentro de los parámetros más comunes que se recomienden? Las estrategias para manejar también tienen que ver con eso. Si hay alteraciones de tipo menstrual, yo entonces puedo apoyarme en medicamentos como los anovulatorios orales o anticonceptivos orales para regularizar el ciclo, hacer que la menstruación venga todos los meses, evitar que la parte de adentro del útero presente un crecimiento exagerado. Si es en la parte del vello facial, vello corporal, el acné, pues existirán, aparte de los tratamientos de acné, algunas sustancias que permiten bloquear ese aumento de hormonas y que obviamente disminuyen la aparición de vello y mejoran el acné. Si la paciente busca un embarazo y esto no es posible, habrán algunas técnicas para ayudar a la paciente a ovular y así poder tener un mejor chance de embarazo, o técnicas finales de reproducción asistida cuando no hay una respuesta adecuada para lograr el objetivo. Y si lo que además se asocia es con los trastornos metabólicos que llevan a los problemas de la insulina, que no logra la paciente metabolizar bien los carbohidratos, los azúcares, entonces habrá medicamentos que son muy similares a los que se utilizan para el manejo de diabetes para lograr que esa insulina actúe, disminuir el riesgo de diabetes, disminuir la obesidad. Existen también toda serie de tratamientos para disminuir el peso corporal, todo el manejo de la obesidad. Y esto es un manejo definitivamente multidisciplinario, porque esta paciente en su aspecto físico también le puede llevar a un proceso de depresión. Entonces también tenemos el apoyo de psicología, de nutrición, de psiquiatría en todo este grupo de pacientes. Entonces todo va a depender de cuáles son los síntomas que predominan en la paciente, cuáles son los problemas que predominan en la paciente y qué quiere la paciente en un momento dado o qué está buscando en su mejoría de calidad de vida. Esto me lleva a pensar que una persona podría ir a un dermatólogo, por ejemplo, al principio. Con estos síntomas, lo primero que se me ocurriría a mí es dermatólogo, acné, vellos, ¿cierto? Y seguramente se harán tratamientos y eso, pero bien interesante que interdisciplinariamente ese dermatólogo pueda decir, hágase una consulta con ginecología, ¿cierto? Y viceversa, o un cardiólogo, o un tema también de resistencia a la insulina, en fin, como que haya una conversación entre profesionales para que puedan al final poder tener un diagnóstico asertivo y más claro, ¿de acuerdo? Sí, de hecho, Sandra, eso es lo interesante del tema, y en instituciones como la nuestra, donde obviamente contamos con todo ese pool de especialidades, sirven de apoyo en un manejo integral o interdisciplinario, debido a que las pacientes muchas veces su primera consulta es al dermatólogo, y el dermatólogo también sospecha la situación, el dermatólogo manda sus exámenes y puede llegar a la conclusión diagnóstica. Entonces, obviamente, habrá algunos temas los temas del ciclo menstrual, la parte ginecológica, los temas de fertilidad, los va a manejar en conjunto con nosotros. De igual manera, la persona que ve endocrinología, el endocrinólogo, puede encontrar resistencia a la insulina en una paciente, obesidad, y sospechar también el diagnóstico, y lo hemos sin duda manejado juntos. Nos apoyamos en nutrición, en ese caso, en medicina del deporte,
para hacer un plan de dieta, un plan de nutrición adecuada, un plan de ejercicio, porque una de las estrategias y que se convierte en el pilar fundamental cuando el síndrome de ovario poliquístico se asocia a resistencia a la insulina, obesidad, sin duda alguna la pérdida de peso a través de dieta, ejercicios, en algunos casos medicamentos o incluso cirugía para obesidad, cualquiera que sea, de acuerdo a cada condición de cada uno, siempre es benéfica para el síndrome de ovario poliquístico. Doctor, me llega aquí al celular de parte de nuestra audiencia algunas preguntas. Entonces, nos dice Paula Rodríguez, tengo 25 años y quiero ser mamá, pero no todavía. ¿Esto del síndrome de ovario poliquístico me va a afectar ser mamá en un futuro? Uno como médico identifica en una paciente con el síndrome de ovario poliquístico, una de las primeras preguntas es esa. ¿Tiene deseo de embarazo futuro, a corto plazo? Y uno identifica de momento la que quiere embarazo a corto plazo y la que no, porque los tratamientos se desvían por dos caminos distintos. Entonces, debe aprender uno como médico a identificar ese grupo de pacientes que tienen trastornos de la ovulación, porque eventualmente sí van a presentar una dificultad de pronto para el momento de buscar embarazo, y donde tenemos nosotros que brindar un soporte y una ayuda para que ese objetivo sea logrado. Pero que no puede quedar en la audiencia es que una paciente con síndrome de ovario poliquístico no se puede embarazar. Entonces, la paciente con el síndrome de ovario poliquístico, algunas pacientes pueden tener trastornos de la ovulación y de la fertilidad y toca de pronto tener una ayuda, pero no todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen trastorno de la fertilidad y se pueden embarazar luego. Si ese no es el objetivo, la indicación a seguir es, debe planificar y planear su embarazo en su momento. Tenemos otra segunda pregunta de Laura Lozano. Ella nos dice que además de periodos irregulares tiene mucho acné, pero que ya pasó la adolescencia. Entonces, ¿qué puede hacer? Sí, entonces esto no es una condición exacta de la adolescencia, como habíamos comentado. Es una condición con un trasfondo genético y que perdura toda la vida. Entonces, eventualmente, en ese grupo de pacientes que tienen niveles hormonales o una producción de esas hormonas masculinas elevadas, es propensa a que siga presentando acné a pesar de haber pasado la adolescencia. Entonces, existen medicamentos, uno, que pueden ayudar a bloquear esas sustancias para que no actúen. Dos, anticonceptivos especiales que contienen parte de esas sustancias. 3, todo el tratamiento de apoyo interdisciplinario donde el dermatólogo nos puede brindar su manejo con medicamentos tomados, medicamentos en cremas, medicamentos tópicos para el manejo del acné. Pero efectivamente sí, si tienes un síndrome de ovario poliquístico y eres del grupo de pacientes en donde el acné es una manifestación, puede presentarse aunque ya se haya pasado la adolescencia. Doctor, gracias. Con mucho gusto, Sandra. Quedamos muy claros y gracias. Bienvenido para una próxima aquí a Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Cuida tu Salud. Ya llevamos más de 100 capítulos, así que por favor síganos en YouTube, en todas las plataformas, en Spotify. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.